Inciso B. Nos dicen, ¿cuál será la solución óptima si el coeficiente de la función objetivo cambiara de 400x2 a 500x2? Significa que este valor, en lugar de ser 400, ahora fuera 500. Bien. Para resolverlo tenemos dos caminos. Uno sería volver a hacer todo el simplex nuevamente, o bien hacer lo siguiente. Como estamos analizando cambios en la variable x2 para la función objetivo, vamos a calcular el intervalo de la variable x2. El coeficiente de x2 de la función objetivo es 400, el cual se localiza en el renglón de CJ, 400x2. Aquí vamos a sumar una nueva variable llamada incremento. Observamos que en la fila número 1 también aparece 400x2, por lo tanto también se la vamos a agregar. ¿Esto en qué va a modificar a la tabla simplex? Pues multiplicamos toda la fila 1 por la variable incremento y va a modificar el renglón de ZJ. Sería incremento por 0, 0. Incremento por 1, más incremento. Incremento por un medio, más medio del incremento. Incremento por menos 1, menos incremento. Incremento por 100, más 100 veces el incremento. CJ menos ZJ. 300 menos 300, 0. 400 menos 400, 0. Incremento menos incremento, 0. 0 menos ZJ. Se les cambia de signo a estos dos elementos. Sería menos 50 y menos un medio del incremento. Y 0 menos ZJ. Se les cambia de signo a estos dos términos. Sería menos 200 más el incremento. Y por lo tanto, observamos que en el renglón de CJ menos ZJ se están modificando estos dos elementos. Estos dos elementos son los que voy a analizar. Entonces, menos 50 menos un medio del incremento debe de ser menor a 0, de acuerdo al criterio simplex. Y menos 200 más el incremento debe de ser menor a 0. Entonces tenemos dos desigualdades. Primera desigualdad, 50 que está restando, pasa al otro lado sumando. 2 positivo que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Menos 1 que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y como pasa dividiendo por un número negativo, se cambia el sentido de la desigualdad. Cambia de menor que a mayor que, de acuerdo a las propiedades de las desigualdades. De que si paso multiplicando o dividiendo por un número negativo, hay que cambiar el sentido de la desigualdad. Sería 50 por 2, 100, y 100 entre menos 1, menos 100. Por lo tanto nos dice que el incremento debe ser mayor a menos 100 unidades. Segunda desigualdad, 200 que está restando, pasa al otro lado sumando. El incremento debe ser menor a 200 unidades. Y ya con estos valores calculamos el intervalo de x1, perdón, de x2, donde el coeficiente de x2 es 400. Esta desigualdad me dice que el incremento debe ser menor a 200 unidades. Por lo tanto, 400 más 200 nos da 600. Por otro lado, el incremento debe ser mayor a menos 100 unidades. Por lo tanto, 400 más
100 negativo nos daría 300. Y ese sería el intervalo de x2. El coeficiente de x2 debe ser un valor que esté entre 300 y 600. Y de acuerdo a la pregunta, nos dicen cuál sería la solución óptima si el coeficiente de la función objetivo cambiara de 400x2 a 500x2. Observamos que 500 es un valor que está entre 300 y 600. Como está dentro de su intervalo respectivo, entonces la solución óptima sería x1 igual a 200, x2 igual a 100, S1 0, C2 0. El valor de las variables no van a cambiar, son las mismas que ya teníamos originalmente. El único que sí podría cambiar es la función objetivo. Y para ver cuánto cambia, nos vamos a la tabla simplex, donde calculamos el intervalo de x2, o sea, esta tabla simplex. Y aquí no lo dice. Sería 100.000 más 100 veces el incremento. Entonces 100.000 más 100 veces el incremento. ¿Cuánto cambia de 400 a 500? Pues tenemos un incremento de 100 unidades. Es positivo porque va aumentando 100 unidades. Sustituimos. Sería 100.000 más 100%. Sería 100.000 más 100 por 10, pues nos daría 10.000. Nos daría una utilidad de 110.000. Y esta sería la nueva solución óptima. Si lo hiciéramos por el método simplex, llegaríamos a la misma solución. Si esta pregunta estuviera fuera de este intervalo, por ejemplo, que en lugar de 500 fuera 800, como 800 está fuera del intervalo 300 a 600, entonces, si eso llegara a ocurrir, este procedimiento ya no es válido. Y lo que tendríamos que hacer es resolver todo el simplex nuevamente. Aquí tendríamos que borrar el 400 y poner 800. Hacer el simplex otra vez y ver qué solución nos da. Porque si seguimos este procedimiento, no llegaríamos a la solución óptima. Por eso la importancia de calcular el intervalo, para saber si este proceso es válido o no.